Bienvenidos a Hora Clave, el primer programa político de la semana. Bueno, me estaba acordando, me hicieron acordar, la verdad que no me acordaba mucho, pero en una noche como hoy, hace 19 años, nacía Hora Clave. El 7 de septiembre del año 89. Cumplimos 19 años, Luis, como Del Potro. Feliz cumpleaños. Tenemos la misma edad que Del Potro, la misma juventud que Del Potro. Claro. Así que, bueno, quiero recordarle y agradecerle a tanta gente, directores de los canales, colaboradores, gente técnica, digamos, gente como Luis, productores, oyentes, avisadores. A todos les quiero agradecer muchísimo estos 19 años. Como había dicho en sus memorias Ramón J. Cárcano, ¿no? Él hizo, cuando cumplió 80, escribió un libro que decía Mis primeros 80 años. Bueno, son nuestros primeros 19 años. Está bastante bien, ¿no? Claro. Bueno. Ustedes saben que los griegos tenían una palabra, Aristóteles la usaba mucho, que era la palabra aporía, por eso creo que está en el título, ¿no? Aporía. Poros en griego es camino, el poro, poros, ¿no? Y a es sin camino. Entonces Aristóteles decía que el conocimiento, todo lo que llamamos el conocimiento, nace de las aporías, que quiere decir que un pensador, un investigador, está pensando un tema. Todo va bien hasta que de golpe se encuentra con una aporía, es decir, con algo que no puede explicar, como un callejón sin salida. Entonces el desafío de la aporía lo mueve a profundizar su investigación y finalmente a descubrir la verdad que estaba oculta. Y para la verdad los griegos usaban la palabra aletheia, que también es maravillosa, porque letos en griego es oculto. Y otra vez, que se sale de lo oculto. La revelación, se quita el velo, el descubrimiento. Pero no es una relación estática, sino dinámica, es decir, es un acontecimiento, la aletheia. La eureka famoso, ¿no? Descubrí, es decir, se descubrió, ¿no? Entonces, a todo esto viene porque yo creo que esta noche vamos a enfrentar varias aporías, ¿no? Y yo se las voy a presentar a nuestros invitados, sucesivamente diferentes aporías. El primero que va a venir, que es Pino Solanas, creo que me está escuchando, que me escuche, ahí está Pino, que me escuche bien. La aporía que lo tengo para Pino, que yo no entiendo, a lo mejor, dicho sea de paso, la película es extraordinaria. Es estupenda, la verdad que debería ser de visión obligatoria. Estupenda. La próxima estación. Bueno, la aporía que yo tengo para él es más o menos la siguiente. ¿Cómo es que nuestros trenes, nuestros aviones, en general nuestros servicios públicos, fracasan tanto cuando se privatizan como cuando son del Estado? Acá pasa algo, ¿no? Porque cuando son del Estado, vienen unos dicen, la solución es privatizarlos. Bueno, privaticemos. Cuando se privatizaron, viene alguien y nos dice, la solución es estatizarlos. Y no anda de ninguna de las dos maneras. Entonces, acá hay otra causa, que supongo que Pino, que ha estudiado mucho esto, me podrá decir. ¿Por qué fracasan si bogan como si no bogan? Esta sería la aporía para Pino. Después viene Carrió, y a Elisa Carrió le voy a presentar otra aporía, más bien de carácter político. ¿Cómo es que el gobierno está contra las cuerdas? Está casi groggy, ha perdido apoyo, bajaron las encuestas, todo, y la oposición no se la ingenia para darle el golpe de knockout. Porque esto es rarísimo, es como un match de box, que un boxeador usted lo ve, si lo ve nada más que él, ve que está tambaleando, está groggy, y después mira al otro, y el otro está como distraído, mira a otra parte. ¿Qué pasa con la oposición? Sería la pregunta a una de las principales opositoras que tenemos en el país, que es Lilita Carrió. Y la tercera aporía, ya con tres estamos bien. La tercera aporía se la voy a plantear a Cavallo, que es el que viene después. Y a Domingo Cavallo le voy a preguntar una aporía que yo me planteaba un poco en La Nación de hoy, ¿no? En el artículo de La Nación. ¿Cómo es que cuando un país paga la deuda, como ha pagado la Argentina al Club de París de golpe, así, ¡boom!,
¿Cómo es cuando un país paga, su riesgo país aumenta? ¿Cómo es esto? Yo no entiendo, puede ser que Cavallo me pueda explicar. ¿Cómo es que si uno paga, le dicen, no, su nota empeoró? ¿Cómo empeoró? Si acabo de pagar, su nota empeoró. Es la tercera aporía. Así que yo me limito a presentarlas y en el curso del programa me irán asombrando, es decir, sacando de las sombras estas tres dudas existenciales. Empezamos el programa quizá en celebración de nuestra edad del potro, ¿no? Bueno, damos nuestros datos. Como siempre, para comunicarse y participar de nuestro programa, horaclave@c5n.com es el mail, al final los resumimos, horaclave@c5n.com. Bueno, el próximo, digamos, el revelador de la primera aporía, Pino Solanas, vendrá después del corte. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, estamos con Pino Solanas. ¿Qué tal, Pino? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero felicitarlo por interpósita persona, porque todavía no la vi la próxima estación. Pero me dice Luis, ¿por qué no dice algo? Los manuales de estilo dicen que jamás hay que elogiar al entrevistado. Yo voy a transgredir esa norma y decir que, aparte de ser un gran admirador de Solanas como cineasta desde La Hora de los Hornos hasta acá, la película es de una cosa conmovedora y rigurosa a la vez. Y digo primera conmovedora porque hay una poesía tan grande de lo que este país ha sufrido por esto y de una rigurosidad que creo que no muchos periodistas, al menos yo, no hemos sabido trabajar con tanta rigurosidad. La película es fantástica y deja este sabor agridulce de decir, lo podemos contar, ¿por qué no lo podemos solucionar? Claro, hay una ovación, quiero decir que yo hacía tiempo, a mí me gusta mucho ir al cine, hacía tiempo que no escuchaba una ovación, fui a las 12:30, un horario raro, sala llena, una ovación de la gente y también debo decirlo, mucha lágrima, que por suerte como llorábamos todos, nos sentíamos acompañados en esa situación. Bueno, Pino, quedo para la próxima vez que nos veamos, por supuesto, yo lo habré visto, naturalmente. No, yo veo que usted estaba ahí, yo planteaba al principio del programa esta aporía, esta especie de adivinanza que no podemos resolver, por lo menos desde mi punto de vista. A lo mejor usted tiene, por supuesto, otro, espero que tenga otro para superarlo. Uno tiene siempre que desear que lo refuten, claro, ¿no? Claro. Porque si a uno lo refutan, es que mejoró la percepción. Esto de que con los servicios públicos hemos pasado décadas de estatizaciones, décadas de privatizaciones, y la cosa siempre anda mal. Claro. ¿Qué somos fallidos de las dos maneras? ¿Cómo es esto? No, yo creo que hay... Este es un tema cultural, eminentemente cultural y político. Las instituciones de por sí no son ni buenas ni malas. Como el automóvil atropelló a esos chicos y no es responsable el automóvil, es quien lo conduce. Acá hay grandes temas culturales. En este navegar de los servicios públicos, de lo estatal a lo privado, es necesario hacer un balance. Argentina se debe un riguroso debate público, donde participen universidades, organizaciones sociales, partidos políticos, que terminen el Parlamento en serio. Este verano se votaron 2 leyes ferroviarias, que son un paso adelante a la situación actual, pero no hubo debate ninguno, se cerró el debate enseguida. La sociedad necesita saber por qué no han funcionado estos dos modelos, a dónde debemos avanzar, de qué manera la sociedad participa, haciéndose cargo que esto es patrimonio público y que lo que es de todos lo debemos cuidar entre todos. No hay esa conciencia. Es un problema educacional. Desde la escuela no se forma al chico en la conciencia de cuál es el patrimonio argentino. Cada argentino es copropietario de un consorcio que somos 40 millones de copropietarios. El Estado es el administrador del consorcio. Como yo no siento que esto me pertenece, mal puedo defenderlo. Y si encima esto que me pertenece, que me han hecho creer que en definitiva es del concesionario, el concesionario me deja en la vía, me tengo que escapar por la ventana, caminar por la vía, pierdo el jornal, trabajo en negro, toda esa muchachada está tercerizada. Argentina tiene el 40% de los trabajadores en negro. Digo esto en el gobierno progresista que tenemos. Bueno, es una bomba de tiempo ese trabajador. Se levantó a las 5 o 6 de la mañana,
Una vez por semana le pasa, un tren se detiene. Y una vez al mes comienza a incendiarse. El dinero, los subsidios, hoy nosotros pagamos 2 veces más que lo que se pagaba antes de la privatización. Pero Argentina tiene el 20% de los ferrocarriles que teníamos antes. Esa es una cosa que es inverosímil. Por eso es tan serio esto, como es serio que en los años 90 este país se suprimió la infraestructura de transportes. Liquidó Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas se privatiza dando ganancias y estando colocada entre las 10 aerolíneas más seguras del mundo. Se privatizó como prenda de decir queremos privatizar, dijo Menem. Toleró el gobierno argentino que le vendieran todos los aviones y todas las oficinas. La indignidad de que ningún gobierno desde Menem hasta la fecha fue capaz de demandar penalmente a los sucesivos concesionarios de aerolíneas argentinas, la flota marítima y fluvial, país granero, se la liquidaron. Hace 5 años que este gobierno no ha emprendido ninguna reconstrucción seria de la infraestructura de transportes. Y el ferrocarril, si hubo un acto perverso, fue la liquidación de los trenes interurbanos. Se liquidó el 80% de los trenes, dejaron a los ciudadanos de las provincias sin medio de transporte. Centenares de pueblos no tenían pavimento a las rutas, 800 pueblos murieron, 1 millón de personas se emigró a las capitales regionales. Una verdadera monstruosidad. El ferrocarril, aún hoy, sigue siendo el medio más eficaz y moderno de transporte. Ahora, hubo algo que a mí me sorprendió de usted, digo, porque la peli está bárbara y hay que ir a verla y habría que verla en las escuelas secundarias. ¿Por qué se sorprendió que Aníbal Fernández le echara la culpa a lo que pasó? Porque con solo ver la película, usted demuestra que los 90 tan denostados son muy parecidos a lo que se está haciendo ahora. Sí, por supuesto. Yo diría más. Todavía, hoy los concesionarios tienen menos compromiso que en los años 90. No tiene ningún compromiso. El concesionario cobra una comisión. El Estado paga hasta el último salario todas las roturas y reposiciones. Esos vagones incendiarios se transforman en un negocio para el concesionario siciliano, que es quien va a repararlos y le va a facturar con sobreprecios. Yo no hablo por boca de vivo ni de cuento. El ministro de Justicia, que a la vez es ministro de Derechos Humanos y Sociales, en lugar de inventar complots, ¿qué ha hecho para defender el derecho constitucional de los ciudadanos para viajar en condiciones seguras y dignas? ¿Qué pasó? ¿No leyó ninguna de las decenas de denuncias que ha hecho la Auditoría General de la Nación sobre el maltrato al pasajero, sobre la falta de inversión en los servicios? ¿No leyó ninguna de las decenas de denuncias de la Defensoría del Pueblo? Es una cosa insólita esta. Tampoco se enteró él, ni los fiscales, ni los abogados del Estado, las innumerables denuncias sobre el desmantelamiento y saqueo de los 37 talleres ferroviarios. Acá faltaron de pronto 4.000 vagones. 4.000 vagones a 20 metros por vagón. Es una fila de vagones desde el Tigre a La Plata. Es difícil esconderlos. No hay metáfora. Se fumaron los vagones. Sí, buena parte los serrucharon, los cortaron y los fundieron en las acerías y en los altos hornos Zapla, Tacelli. Y otros fueron en la trocha angosta para Brasil, para los países limítrofes. Está lleno de delitos esa historia. Y la historia ferroviaria es una de las grandes epopeyas que enorgullece a los argentinos. En 1857 empezó a andar el primer tren argentino del Ferrocarril del Oeste. Y antes del fin del siglo XIX los trenes llegaban a Cuyo, al norte, a Córdoba, y acá se construyeron locomotoras a diésel y a vapor. Hubo innovaciones en las locomotoras de vapor. El ingeniero Livio Porta, formado en Francia, fue uno de los grandes inventores de la tecnología de las innovaciones en el fuego, en la vapor. Inventó la primera locomotora aerodinámica del mundo. Los chinos la copiaron y anda en China con el nombre de Porta, a 150 kilómetros esa locomotora. Se iba en 3 horas y media a Rosario. Las estaciones eran lugares de encuentro.
Hoy son galerías comerciales que no colocan ni bancos en las estaciones. El maltrato al pasajero Lo que es usted vio, algo Pino, infame. que en los pueblos, por ejemplo, el pueblo que tengo al lado, el campo mío, en Magdala, la estación es como el edificio más lindo del pueblo. Son Y entonces lo usan bellísimos. hoy de colegio. Son como monumentos a un pasado, ¿no? Yo termino la película con una gran secuencia en la estación de Patricios, partido de 9 de julio. Patricios Yo estaba ahí. Bueno, el pueblo, los 600 sobrevivientes que dijeron no nos vamos, queremos seguir viviendo en el pueblo, reconstruyeron la estación. Y como ese pueblo, muchos otros pueblos decididos a que vuelva el tren. El tren no se puede suprimir, hay que entenderlo, porque suprimirlo es un acto de una ignorancia absoluta. Claro. El ferrocarril es el único transporte que puede entrar y salir de un pueblo en la peor condición climática. Es imposible suprimirlo. El avión y el camión no pueden hacer lo que hace el ferrocarril. Es el único que puede dar un servicio regular. El único que puede asegurar con bajas tarifas, como lo hizo siempre, el desarrollo del comercio interregional. El pequeño productor de este pueblo comercializaba con los pueblos vecinos, etcétera, etcétera. El ganado se transportaba. Y a 120, 130 dólares el barril de petróleo, y el año que viene seguramente estará en 200, es inviable el modelo automotor. Pero, y nos deja 20.000 víctimas en las rutas, ¿eh? Claro, es Al otro pasar- tema, la seguridad. Al pasar todo a la ruta, carga de pasajeros y de cargas, el año pasado solo, Grondona, hubo 8.160 muertos y más de 12.000 lisiados. 20.000 Ahora, Pino, víctimas. además es cuestión de sentido común, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, como yo he visto de chico al ferrocarril pasar por donde estábamos nosotros, usted tiene el maquinista, el fogonero y quizá un inspector. Y con eso andan 30 vagones, 40 vagones. Una locomotora arrastra la carga de 50 camiones. Claro, entonces no puede no ser más barato, ¿no? Entonces, la reconstrucción de un tren para todos que le sirva a todos, quiero decir, no solo al pasajero, sino al transportista que manda cargas, que le sirva a todos, es un tema de todos. Es imprescindible ese gran debate cultural para que un nuevo modelo de gestión de los servicios comprometa a los técnicos, a los trabajadores, a los pasajeros, a todos en el control de esas compañías. No se puede juzgar los ferrocarriles por el resultado de los libros contables. Los ferrocarriles están subsidiados en todas partes del mundo, hasta las compañías de aviación. El ferrocarril da innumerables beneficios fuera de los libros contables, que son los beneficios económicos que da por la comunicación de los pasajeros, la integración de las regiones. Es lo mismo que si uno le pidiera beneficios contables a los hospitales o a las escuelas. El tren para todos no es el tren bala, claramente. No, el tren para todos no hay ninguna fórmula. Debatamos este tema que es hiper serio y los expertos en economía ferroviaria, como don Jorge Contestí, que fue vicepresidente del Ferrocarril Mitre en otras épocas, hay muchos estudios que hoy en día, con 3.500 millones de dólares, se reconstruye a nuevo, con vías nuevas, 300 locomotoras nuevas, 16.000 vagones nuevos, el sistema básico, 18.000 kilómetros de recorrido de todos los trenes interurbanos, los trenes que iban, los 5 ramales principales, a Córdoba, a Cuyo, al norte de Santa Fe, Misiones, Viedma, reconstruir todo aquello. Pero el gobierno no tiene decisión. Tan es así que está vendiendo, y fueron vendiendo las estaciones. En octubre del año pasado se concesionó por 30 años la hermosísima estación del ferrocarril Belgrano en Santa Fe, patrimonio cultural. Es decir, ¿cómo es posible? No tiene proyecto de reconstrucción del ferrocarril. Estamos ante una ausencia de ideas. O hay un plan muy perverso frente al aumento de los accidentes, al aumento del transporte por las autorrutas, etcétera, etcétera, o estamos ante una ignorancia Sí, cuando usted absoluta. hablaba yo pensaba, bueno, esto es o desidia o complicidad. O complicidad. Una de dos. Desidia o complicidad, porque no puede ser esto. Y los proyectos son vender los terrenos de los grandes talleres ferroviarios. Pensemos que el ferrocarril, al llegar al corazón de las ciudades,
Bueno, el valor inmobiliario es gigantesco. Claro, se piensa en negocio inmobiliario y no en la devolución del tren y el del derecho a viajar que tienen todos los ciudadanos del país. La paradoja es que el ciudadano de las provincias verá pasar el tren que une Buenos Aires, Rosario, Córdoba por televisión y lo pagarán ellos. Claro, sí. Por el espectáculo. No, Ahora, terrible. Pino, yo de toda la tarea que está haciendo usted, la tarea patriótica que está haciendo, hay una cosa que más me impresiona, creo que a Luis también en la película y demás, que es el calvario diario, cotidiano, El maltrato al pasajero. de millones de personas que se levantan 3 horas antes del trabajo para llegar al trabajo, Claro. y después que terminan de trabajar tienen otras 3 horas para volver en condiciones... Una inhumanas. pena formidable sería a los funcionarios responsables condenarlos a viajar un mes. Eso es muy bueno. Saliendo allí de José León Suárez o de cualquiera de estos, o de Morón o Moreno, de esos pueblos que hay que levantarse a las 5, tomar 1 o 2 colectivos para llegar a la estación. Y el milagro de llegar a Buenos Aires, donde pierde el día, el jornal, pierde el presentismo, todo aquello. No, es algo verdaderamente... Ahora, usted ve, Pino, usted ve, aparte de la injustificable. indiferencia oficial, evidentemente, ¿ve algún sector en la política, en el mundo de la política, algún partido, algún dirigente que haya tomado esta bandera o tampoco...? Lamentablemente no, yo no quiero agarrar la guitarra. Fuimos nosotros en enero quien planteamos esto en serio cuando salió la propuesta del Tren Bala. El Tren Bala era un disparate porque el Tren Bala no tiene transferencia tecnológica, instalan una cuarta trocha que solo es para el Tren Bala, va a consumir de acá a Rosario tanta electricidad como una ciudad de 80.000 habitantes, el boleto cuesta tanto como el avión. El gobierno lo subsidiará. Digamos, y va a costar, seguramente al final de la operación, si se hace, va a superar los 10.000 millones de dólares. Todavía no se han podido ver en serio los presupuestos. Para no alarmar, empiezan hablando de 800, 900 millones, fueron aumentando, hoy reconocen que con intereses son 4.500, pero cambiaron el pliego de la licitación sin llamar a nueva licitación. Pero frente a esto, le preguntaba a Mariano, ¿es desidia o complicidad? Yo le tengo que preguntar. No, detrás del proyecto Tren Bala es escandaloso. Nosotros hicimos una denuncia penal. Eso es un escándalo. Sinceramente, ahí hay un negocio con otras intenciones por abajo de la mesa. No se puede concebir no se puede concebir que además emitan bonos a 30 años para hacer eso. Sí, yo creo que lo que pasa, Luis, cuando la torpeza aparente pasa a un nivel, ya es sospechosa. Por supuesto. No se puede ser tan torpe. No, por supuesto. La verdad, no hay buena fe. Cambiar la tecnología ferroviaria y endeudar por 30 años al país, lo menos que requiere es que eso pase por el Congreso y promueva un gran debate. Y no se puede saltar de la carreta al avión supersónico. Cuando Europa llega al tren de alta velocidad, es que le funciona como un reloj. Todos los trenes tradicionales, Usted habrá viajado por Europa. Sí, claro. con tarifas moderadas y con un confort extraordinario, ha ajustado todo ese mecanismo, enhebrando todos los pueblos, pueden soportar nevadas de Ahora, lo peor, 3 Pino, meses. es que lo teníamos más o menos. Yo Pero cuando por era supuesto. chico, no me acuerdo cómo se viajaba. Yo he en tren. conocido esos trenes. Ahora, corríjame los números. Hoy un argentino paga $1 por el viaje y el Estado $3 de subsidio. No, 3 pesos. Tres, es perdón, $1.30 en total. Es lo que Para está estos trenes, recibiendo o sea que subsidiamos- los suburbanos. El boleto suburbano, el pasajero paga $1. Pero por cada uno de esos boletos, el Estado paga 3 pesos. Es decir, que el concesionario está recibiendo $1.30 por boleto. Es mucha plata. Eso no es desidia tampoco. No, por supuesto, no. Ahí hay una enorme mordida. Eso es indudable. El dinero que reciben los concesionarios no termina y no llega y no se invierte en un servicio de calidad. Entonces es injustificable que un ministro de Derechos Humanos y Sociales y todos los funcionarios de la justicia que están bajo su órbita no salgan a defender al pasajero. Esto es... Bueno, yo creo que Pino ha contestado la primera aporía. Si la respuesta a esta especie de dilema es un gran debate. Exactamente. Esa es la creo que respuesta. sí. Por Pongamos supuesto. las pilas todos y empecemos Por a supuesto, discutirlo. hay que discutir en serio el tema del transporte en la Argentina.
Pino, muchas gracias. Muchas gracias, Gondona. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a pedirle ahora a Carrió, a Lilita Carrió, que nos conteste la segunda aporía. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Lilita Carrió, buenas noches. Buenas noches. Lo escuchó al Pino, ¿no? Sí, escuché. Oye, es terrible. Pues yo le decía a Pino Solanas cuando él hace toda la descripción, ¿no? del desguace del sistema de transporte argentino, que esto ya no es de izquierda o de derecha, de ideología, esto ya es, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, el problema es que es en todos los sectores, ¿no? La Argentina se ha convertido en una nación donde el sector que toca se desgrana. El sector transporte se desgrana en corrupción, el sector servicios se desgrana en corrupción, la educación se desgrana en la mediocridad, la salud se desgrana en el negocio. Quizás este sea un ejemplo, pero es una Argentina desgranada finalmente, que va de fiesta en fiesta y de saqueo en saqueo. Ahora, otra cosa, Lilita, yo me estaba acordando cuando usted, la coalición cívica, tenía una actitud muy austera, llamémosla así, por el tema de las campañas y los fondos para las campañas. Ahora empieza a abrirse esta sospecha terrible de que hay, por ejemplo, todo el sector farmacéutico, por supuesto habrá buenos y habrá malos, pero los malos pagan mucha plata por las campañas. Sí. Y eso tapa la boca, por ejemplo, si a usted le dieran para la campaña. ¿Cómo hablar? ¿A usted le tapa la boca o no? Por supuesto, por eso nosotros en muchas oportunidades, yo sabía que el diferencial de dinero en la campaña empresaria era la victoria. Lo sabía en el 2003, que usamos nada más que 100.000 pesos o 300.000 pesos, que es lo que nos dio la justicia para las boletas, pese al ofrecimiento de grupos. En el 2005 en la capital también. En el 2007 con mayor razón, y por eso siempre prohibimos el financiamiento empresario. Por eso la única que habla del triple crimen y de la relación droga-política es la coalición cívica. El resto, nadie de la clase política habla. Ahí sí que hay silencio, ¿eh? En el campo hablaban muchos, pero en el triple crimen hay una sola fuerza que habla. Y ustedes tendrán que empezar a preguntar por qué no hablan, ¿no? Y no quiero decir que estén todos. Ahora, la vinculación de droga y política viene del 89, en el financiamiento de campaña. Cuando vos hacías campaña, no para esta elección, para la otra, decías, la droga entró en el país para financiar la política, sonaba muy fuerte. ¿Es esto? Sí, la verdad es que ya no me interesa hablar. Me parece que ahora mi rol es solo armar el futuro. Los diputados de la coalición cívica ejercen la oposición y tienen que cumplir la función de control, de oposición y de investigación que les corresponde. Para eso son electos diputados, y la verdad que yo estoy tranquila porque la coalición cívica tiene un conjunto de diputados nacionales y de senadores que en todos los temas tienen precisión, conocimiento, y he sido descalificada durante tantos años que decido no hablar más. Bueno, ahí la tuvimos esta mañana en la radio a Patricia Bullrich, que está siguiendo todo el tema de las valijas, y Antonini Wilson, que en el fondo un poco es todo lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Cuando vos decís armar el futuro es, bueno, has descartado a Alfonsín y el viejo radicalismo. Nosotros tenemos un deber que es muy claro, que es tratar de garantizar de que la oposición funcione de la manera más unificada posible en el Parlamento. Este esfuerzo lo han hecho. De hecho, si ustedes ven las conferencias de prensa desde diciembre, fue una decisión que nosotros tomamos en diciembre. Van a ver juntos al radicalismo, al PRO, a la coalición cívica, en numerosas oportunidades al socialismo y en otras oportunidades incluso a otras fuerzas, porque me parece que es un deber. Ahora, acá hay dos concepciones políticas que se están jugando en este momento. Una es de aquellos que dicen, frente al fin del kirchnerismo, volvamos al viejo sistema bipartidista del Pacto de Olivos, del acuerdo. Y esa es la visión de Duhalde y es la visión de Alfonsín, y a esto yo respeto esa posición, pero quiere llevar uno el peronismo y otro el radicalismo para el viejo acuerdo. ¿Cómo se funcionará ese bipartidismo? La verdad es que no me interesa hablar en este caso porque es un funcionario de gobierno, así que no se sabe si es oposición, si es gobierno.
si está en un lugar o es en otro. Digo, en el campo parecía que jugó con la oposición, en aerolíneas ya jugó con el gobierno, digo, en el Club de París. La verdad que es una figura de una ambigüedad terrible que es muy difícil opinar. Pero lo cierto es que esto es... Entonces, yo le quiero hablar al pueblo de la nación. No me interesa más hacer análisis políticos, no me van a escuchar hablar más de la coyuntura. La coyuntura es inevitable. Las fiestas se pagan. Y yo solo quiero decirle al pueblo de la nación que viva ordenado, que viva prudente, ¿tá? Que transitemos estas coyunturas que efectivamente son difíciles con una gran tranquilidad, pero con un gran orden, porque esto va a ayudar a transitar la coyuntura. Ahora, de cara al futuro, me parece que han quedado muy claras en la Argentina las tres matrices. La matriz de corrupción, que es una política de Estado de 20 años. Una política de Estado. La matriz de droga y política, que es una política de Estado de 20 años. La matriz de crecimiento sin desarrollo, que es una matriz de política de Estado. Vamos a crecer, vamos a consumir y vamos a la recesión y vamos a la pérdida del poder adquisitivo. Entonces nosotros como nación tenemos que ir a una matriz moral, es decir, tenemos que ir a una matriz de transparencia, porque si no, nos aniquilamos como país. Tenemos que combatir la droga y no ser cómplices de la droga. Tenemos que ir a una matriz de desarrollo económico sostenido y de reconstitución del Estado. En ese sentido, a mí me da la impresión, y lo escucho en la calle, le quiero hablar a las personas de carne y hueso, que tienen mucha bronca contra el actual presidente. Yo les diría esto, que la bronca muchas veces nos ha jugado muchas malas pasadas en el pasado. Quiero que se vaya, escucho, no la... Eso no es así. La Argentina, todos estos actores que son los mismos desde hace 20 años, incluidos los Kirchner, que también gobiernan Santa Cruz, incluidos sectores del poder radical, digo, no del partido, no de algunos dirigentes valiosos, sino de eso, incluido el peronismo, el PJ, no todos los peronistas, tienen que ser responsables históricamente del pago de la fiesta. La señora Cristina Kirchner y el señor Cobos tienen que terminar su mandato y tienen que pagar la fiesta. Tienen que asumir los costos de haber engañado a un país. Y el país y la nación tiene que tener la paciencia y la perseverancia para garantizar la continuidad institucional por un lado, pero al mismo tiempo que para que cierre un ciclo histórico, los autores tienen que ser responsables. Digo, en esto no hay que poder confundirse. Sí, hay que terminar el ciclo, hay que completarlo. Hay que completar, por eso digo, la bronca es una muy mala consejera. Acá hay responsables históricos de los últimos 20 años. Tienen que hacerse responsables. Tienen que mostrarle a la ciudadanía de qué manera robaron, de qué manera saquearon, de qué manera nos dejaron sin Estado, de qué manera nos llevaron a la inflación, de qué manera saquean el Banco Central de la República Argentina, en una muestra de debilidad histórica sin precedentes y no porque esté en desacuerdo con pagarle al Club de París. Pero ya no tenemos Banco Central, un Banco Central que en cualquier momento puede ser usado por cualquier gobierno. Esto no es serio, un Banco Central que está destinado a garantizar el peso de los argentinos. Y la sociedad va a tener que reflexionar si los que estuvieron en estos 20 años con estas políticas de Estado pueden construir la Argentina del futuro. Ahí están las dos concepciones. Nosotros creemos que no, que armar la Argentina del futuro, de la cual yo personalmente me estoy ocupando, ahí estamos con Alfonso, con Pedro Lacoste, con Santiago Delcel, ya no solo en los equipos, sino armando los programas, cómo reconstruir un Estado, etcétera. La gran pregunta que se tienen que hacer todos ustedes es si con los mismos que se construyó la decadencia argentina se puede construir el futuro. Digo, es cierto que son los mismos ladrillos, pero no los peores. Porque cuando uno decide hacer nuevos cimientos, no elige los peores. Entonces, me parece que esta es la decisión que viene, es una decisión profunda de la sociedad argentina. Yo estoy segura de que se abrió el futuro, por eso voy a festejar el fin de la resistencia el sábado en la reunión de San Nicolás.
el futuro está abierto. Ahora, falta esta decisión del pueblo y falta este último aprendizaje de coyuntura que efectivamente no es fácil. La gente viaja como animales. El escándalo de aerolíneas, digo, tampoco se viaja, tampoco hay comunicación, tampoco hay buenos niveles y calidad de trabajo, tampoco hay calidad educativa, tampoco hay calidad de salud, todo es negocio. Ahora, de este último aprendizaje uno puede salir con bronca, sin aprendizaje, rompiendo todo, regresando al pasado, 2001. O uno puede salir con paciencia, con perseverancia, con seguridad, armando el futuro. Ahora, Elisa, es un poco, viene el caso, lo que yo planteaba al principio del programa, el tema de la aporía, de cómo es posible, porque lo que yo planteaba era esto, ¿cómo es posible que ya está claro que el kirchnerismo está debilitado, después lo del campo, además quedó debilitado, luego un boxeador grogui, y que la oposición no sea capaz digamos, de ocupar ese vacío? A ver, yo voy a contestar de la manera más clara y precisa posible eso. Es cierto que se destruyó el poder invencible de los Kirchner. Y es cierto que lo que sucedió en estos primeros 6 meses fue una revolución en paz de tipo fiscal del pueblo, de la nación, de sus clases medias urbanas y rurales. Y también es cierto que en el último programa, antes de retirarme por 40 días y no hablar, le dije la etapa de la idolatría, del becerro y de la especulación no se las puedo evitar. ¿Qué es lo que vino? Es inmoral usar la causa de un pueblo en beneficio personal o político. Si después de sucedido esto, que es un gran esfuerzo de un pueblo colectivo, salen los especuladores políticos a ver cuánto aplauso se ganan. Yo he ido todos los años a la rural, y cuando los decían oligarcas. Yo no he ido este año. Yo no recorrí un solo lugar. Y ustedes saben que estoy desde marzo, porque estoy en este programa conduciendo la estrategia para convocar al pueblo y llevar a la victoria. Es inmoral. Lo que desde el análisis político se propone, a ver quién usa ese electorado para manipularlo, es una inmoralidad. Ese es el momento del retiro, porque si no, no vale lo que ayudaste. Ayudaste para sacar ventaja política y beneficio personal. Esa es la Argentina que hay que dejar atrás. Uno ayudó, uno sirvió, uno no puede ser beneficiario. Ya será el tiempo. Pues la acción política es la acción política. No. Pero la acción política tiene que tener niveles de moralidad, Mariano. Yo no creo, la verdad es que yo no creo en el príncipe de Maquiavelo. La verdad es que no creí nunca, no hago política desde ese lugar, no se usa a los pueblos, porque si no el pueblo quedó confundido. Semejante esfuerzo para terminar en un aquelarre donde todo el mundo es productivista, donde todo el mundo estuvo con el campo, donde todo el mundo quiere sacarse foto con un dirigente gremial para desgastarlos, y así hicieron con Bloomberg. Los que no estaban en marzo, los que avanzaban con el éxito. Entonces, yo ahí dejé, porque también dije, bueno, yo voy a recorrer ahora la zona de la sequía, todo el norte. El campo debe saber que yo estoy con ellos y que la coalición está con ellos, pero no de esta manera. No de esta manera, no para sacarnos fotos, no para usarlos. La verdad es que cuando uno ve este último mes en los diarios, las especulaciones, yo les pido por favor, nosotros no vamos a estar ahí, pero yo les ruego, a nosotros no nos pongan. A mí me da asco. Me da asco la especulación y degrada a la República que se lo escriba. Hay que terminar, hay que empezar con una política desde una concepción ética diferente. Yo he visto a los diputados de la oposición trabajar de acuerdo a principios, a todos los diputados, en senadores, ahí está Gerardo Morales, que han trabajado con un esfuerzo, con una conciencia, y después vinieron los especuladores de toda la haya. La verdad, no nos incluyan ahí. La verdad que cedería a cualquier lugar con tal de no verme ahí. Y a los periodistas jóvenes, a los que creen en la verdad,
no se degraden. No se degraden en el murmullo político, en el chisme menor, en la falta de cultura. Es una Argentina desgranada en sus servicios, pero es una Argentina desgranada en sus valores. Así no. Pero hay algo que entrene este análisis moral, parte de la mirada del pueblo. Digo, porque si la gente sigue apoyando para salir del sistema a los que vos decís ahora aprovechan y efectivamente lo hacen, es que el cambio no viene. ¿Qué se nos pide como pueblo? Esta es una pregunta interesante, porque yo creo que el 80% de la Argentina quiere ir a la ética, quiere ir a la república, quiere ir a la justicia social y quiere ir al desarrollo económico. No creo que haya alguien que le diga, usted quiere desarrollo o crecimiento, te va a decir desarrollo. ¿Quiere república o autoritarismo? ¿Quiere moral o robo? Estos son los grandes objetivos nacionales, la matriz ética, la matriz republicana, la matriz de desarrollo económico y la gran matriz cultural de renacimiento de la cultura y de la educación en el país. Entonces, ese objetivo es el que tiene que tener una nación, no adorar ídolos, no es Carrió, es Macri, es Cobo, ¿me siguen? Esos son los objetivos. Ahora, para ir a esos objetivos yo tengo que dejar atrás el pasado. Para dejar detrás el pasado tengo que saber que no me puedo prestar de nuevo a la manipulación porque si no es complicidad. Tengo que decidir ir a un nuevo sistema político. Tengo que decidir ir a la construcción de una nueva clase dirigente. Tengo que decidir que no solo tengo que aplaudir la justicia, sino que tengo que ser justo y memorioso. Tengo que decir que no solo tengo que aplaudir la solidaridad, sino ser solidario y querer la justicia social. Y viene ese tiempo. Y viene ese tiempo. Y este pueblo va a decidir. Y va a decidir bien. Ahora, que un pueblo decida bien y se saque el equipaje del pasado, no quiere decir que no tenga que pasar el aprendizaje. Porque el aprendizaje que estamos pasando es producto de nuestra propia complicidad histórica con esto. Es mentira que los demás países no cambiaron su sistema político. Hoy gobierna en Brasil el Partido de los Trabajadores, que era algo impensado en Brasil. Gobierna en Uruguay el Frente, que era impensado hace 10 años en la propia Uruguay. Gobierna Lugo en Paraguay, que era impensado. Entonces, ¿por qué la Argentina se regodea en lo peor de su pasado permanentemente? Por una suerte de complicidad histórica, que eso es lo que tenemos que sacar a la luz. Ese pueblo que marchó en Buenos Aires, que marchó en Rosario, debe marchar a la República, a la ética, a la y no tiene que tener miedo. Este gran cuento de la gobernabilidad mafiosa en la Argentina, los únicos que pueden gobernar, ¿quiénes? ¿Los que manejan la droga? Pregúntenle a las villas del Buen Buenos Aires si con la droga se puede vivir. ¿Qué vamos a hacer los padres de clase media cuando los chicos van a todos los boliches y el éxtasis cunde porque la Argentina es propicia para el éxtasis? Y después cometen actos de los cuales no tienen tiempo de arrepentirse toda la vida por lo que hicieron en esa situación. Ahora, Lidita, ¿Esos nos van a gobernar de nuevo? ¿Esos nos van a llevar a otra gobernabilidad? Yo hoy tengo una discrepancia profunda, Mariano, y sabe que todo yo lo adoro, porque yo hasta el tuviera lo adoro. La discrepancia profunda es con esa suerte de pragmatismo que ha resultado ser tan degradante como estéril. Degradante porque se juntaron todos y terminó en un desastre. Degradante porque se nos exige que nos juntemos con personas que necesariamente nos van a volver a traicionar y van a garantizar impunidad a los negocios. ¿O ustedes creen que son solo los Kirchner los que tapan los negocios de algunas obras sociales, los que tapan los negocios de la efedrina? Hay cómplices en los grandes partidos. ahora le digo Lilita, ¿no? Te voy a decir que esto es pragmático. Pero le digo lo siguiente. Yo soy pragmática, pero en un sentido de racionalismo de principios. Claro. ¿Eh? Yo soy realista y dura realista. Tiene racionalidad según valores, según Así Weber, es. ¿no? Ahora, yo le digo esta cosa, Lilita. Es difícil imaginar una conjunción de la oposición para desplazar al kirchnerismo si hay tanta gente que tiene que quedar afuera de esa conjunción, según usted. A ver, muchos van a quedar adentro. Muchísimos radicales están adentro. No todos. No los que pactaron en el viejo sistema.
Muchísimos peronistas están. El peronismo en la Argentina está. Pero no los que pactaron, los que robaron, los que saquearon. Hay partidos de centro-derecha como el PRO que están trabajando. Está el socialismo. Está la coalición cívica. Digo, ahora, que bajo el rejuntado de la oposición nos obliguen algunos a hacer mascarón de proa de lo peor del pasado, no. Yo cómo explico después de 6 meses que el ministro de Infraestructura era un coimero, que yo sabía que era un coimero antes. Ustedes imagínense una foto mía en la gran reunión conjunta de la oposición con Duhalde, con Rodríguez Saá, con Nosiglia, con Moró. ¿Con Cobos? Y Cobos está ahí, sí, es Moró y Nosiglia. Digo, a ver, yo me caigo al otro. Yo al otro día, ¿saben qué hago? Yo me retiro. Primero no me subo, pero si me quieren subir, yo se los digo de corazón, yo me bajo. Yo no me subo. Los que nos fuimos de grandes partidos para construir otra historia y la estamos ganando, porque ganamos, fuimos segunda fuerza política, y estamos dispuestos a ampliar, no podemos volver al pasado. El pueblo no puede volver al pasado. Yo lo estaría traicionando de una manera feroz. Y me estaría traicionando a mí misma y estaría traicionando a todos estos jóvenes brillantes que están en la coalición y que pelearon. ¿Qué me diría Adrián Pérez? ¿Para esto nos hiciste caminar el desierto? ¿Para entregarte? Porque los medios requieren la conjunción de la oposición. ¿Y qué diferencia hay entre Devido y alguno de ellos? Si los funcionarios de Cobos estaban en el Ministerio de Devido, que Cobos no sabía que tenía 5 funcionarios en el Ministerio de Devido, que Devido era corrupto. No, ¿No sabe lo del tren bala? Yo creo que lo de Lilita marca una percepción que sería un poco esta, ¿no? No es que están los Kirchner de un lado y el resto del otro. Por supuesto. Es que los Kirchner son parte del resto. Esto es lo que usted está diciendo, ¿no? Sí, lo que estoy diciendo es que la frivolidad de pensamiento en realidad es un delito. Es un delito moral. Cuando yo tan frívolamente digo, ay, esa versión naif, estemos todos juntos, abrazados, es un delito moral. Lo que pasa es que estás poniendo al pueblo en un dilema gravísimo, que es que opte. Tiene que salir. Este pueblo va a salir, pero tiene que decidir. Es su historia. Muchísimos de nosotros podemos acompañarlos en esa decisión, pero es su decisión. Y si la decisión fuera otra, nosotros decidimos no acompañarlo. Porque finalmente el pueblo es soberano. Pero nadie, ni la mayoría de un pueblo, pueden obligar a una fuerza, a un dirigente, a seguir el camino de la mentira, a seguir el camino de la traición, a seguir el camino de la deshonestidad profunda. Y nos equivocamos muchas veces porque en el fondo no queremos de corazón la justicia. No queremos de corazón otra cosa. Acá hay una encarnadura en el corazón de un pueblo que tiene que decidir cambiar y lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. Lilita, muchas gracias por tu testimonio y por sus palabras. Al contrario. Vamos a pensarlas seriamente. Muchas gracias, Lilita. Bueno, el próximo bloque queda tercera aporía. Domingo Cavanalo, bienvenido. Muchas gracias. Domingo, yo al principio del programa dije, bueno, hay algunas cosas casi inexplicables, a menos que uno pueda dar una respuesta. Y una de estas aporías que yo llamaba cosas inexplicables, una persona que fuera un observador así como superficial quizá, diría, pero ¿cómo puede ser? Un gobierno decide pagar una deuda que ni siquiera debe todavía, que son 7.000 millones de dólares más o menos, y al día siguiente el riesgo país, en lugar de bajar, sube. El prestigio, en lugar de subir, baja. ¿Cómo se explica esta paradoja? Tiene una explicación sencilla. Para que le crean a uno que tiene voluntad de pagar y de cumplir con sus obligaciones como regla, o sea, siempre, porque eso es lo que corresponde, claro. Si uno
es un buen deudor y merece crédito, tiene que hacerlo de acuerdo a las reglas. Y una de las reglas básicas, cuando uno debe dinero, es que tiene que atender pari passu a todos los acreedores, claro, y darles a cada uno el privilegio o la posición que tienen. La quiebra fraudulenta es eso, le pago a algunos, le pago a algunos y no le pago, claro, a otros, claro, ¿no? Es fundamental seguir un orden lógico y ser equitativo en la forma como se cumplen o se comienzan a cumplir las obligaciones cuando uno ha dejado de cumplirlas en el pasado. Por ejemplo, en la tan criticada década de los 90, que también se inició con una gran cantidad de deudas impagas, todas impagas, fíjese que la primera que se pagó fue la deuda con los jubilados. Los jubilados reclamaban, con razón, que porque si no se le había pagado la movilidad y no se le había respetado el de 82% móvil, y tenían reclamos judiciales que, entre los que ya se habían iniciado y tenían sentencia, más los que se iban a iniciar, ascendían a 18.000 millones de dólares, 18.000 millones de pesos, cuando el peso valía $1. Lo primero que hicimos con la ley de consolidación de pasivos fue pagar la deuda a los jubilados, o más bien dicho, consolidarla, pero entregándole unos bonos que al principio dijeron que eran bonos basura, pero después se pasaron a cotizar a la par, es decir, al 100%. La gente las podía vender y hacerse del dinero. 18.000 millones de pesos. Después de saldar la deuda con los jubilados, que para nosotros era la deuda más importante que había en ese momento y que tenía más prioridad, porque es como cuando se deben salario familiar o se deben indemnizaciones o cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente. Después entramos a negociar planes de pago equitativos con todo el resto de los acreedores. Y se resolvió bien el problema de la deuda, del endeudamiento pasado. Por supuesto, fue necesario sincerar, por ejemplo, el nivel de la deuda pública, porque las estadísticas mentían. La deuda con los jubilados no había sido registrada, tampoco la deuda con las provincias habían sido registradas. Entonces apareció un salto en el nivel de deuda. Pero es un acto de sinceramiento que era fundamental hacer para que hubiera una buena solución. Ahora pasa lo mismo. Fíjese, a los jubilados le deben por movilidad insuficiente o ausencia de movilidad, me refiero a los jubilados que no tenían la mínima, sino al resto de los jubilados, no menos de 15.000 millones de pesos, que son 5.000 millones de dólares. Lo primero que tendrían que hacer es consolidarle esa deuda y pagársela de alguna manera. Eso con respecto a las deudas internas. Y con respecto al resto de las deudas, tienen que mostrar que van a pagar con una cierta lógica todo lo que está vencido. Y en ningún caso anticipar pagos de deuda que aún no está vencida y que además nos la podrían renegociar a términos muy largos. Ahora, ¿por qué cometieron este error? Yo creo que básicamente porque Cristina, en lugar de hacerse asesorar por el presidente del Banco Central, por el secretario de Finanzas y por el ministro de Economía, a quienes creo que sorprendió con esta medida, se hizo asesorar por Néstor Kirchner y por Zanini y por gente que no sabe nada de este tema. No tiene la profesionalidad necesaria para manejar un tema tan delicado. Y creyeron que haciendo este anuncio, ahí iban a recibir aplausos, por supuesto, de los que habían invitado a ese acto. ¿Cómo van a dejar de aplaudir? Pero entre los acreedores internos y externos, lejos de aplaudir, iban a entrar a preocuparse más. ¿Saben que, o sea que lo manejaron muy mal. Se están ahogando en un vaso de agua. Claro. Si a este tema, que sería un tema sencillísimo de resolver, con poco buen asesoramiento que tuvieran, lo manejan tan mal y entran en los problemas que han entrado, imagínense los problemas muchísimos más graves que va a tener que enfrentar, que ya tiene que enfrentar este gobierno. Fíjese una cosa, sería la primera vez en la historia de la humanidad, no solo de Argentina, que se produce una crisis financiera después de 8 años en los cuales el país no ha tenido crédito. O sea, las crisis financieras vienen cuando hay mucho crédito, exceso de crédito, como pasó en los Estados Unidos en la última década, que todo el mundo conseguía una hipoteca para una casa muy valiosa, le daban el 100% del valor de la hipoteca, ni siquiera le pedían que al principio pague amortización de capital, solamente se lo daban con unos intereses que por el momento eran muy bajos, pero que después iban a subir en el futuro. O sea, el exceso de crédito llevó a un endeudamiento irresponsable, por el lado de los que dieron los créditos y por el lado de los que lo tomaron.
Eso provocó la crisis que estamos viviendo a nivel global. Pero en los 90, hasta el 2001, pasó más o menos lo mismo. Tuvimos mucho crédito, nos dieron crédito de afuera, crédito de adentro, la gente confió, llevó sus depósitos a los bancos tenían dinero y hubo mucho endeudamiento irresponsable. Por ejemplo, las provincias se endeudaron con los bancos, comprometiendo la coparticipación federal que iban a necesitar para pagar sus sueldos y se comprometieron a pagar enormes tasas de interés. Todo eso pasó desde el 96 en adelante porque la nación autorizó que las provincias pudieran utilizar la coparticipación federal. Doctor, y por eso llegamos a la crisis. Entonces, hoy no tendría que haber razones para crisis, porque no ha habido endeudamiento. Claro. No nos han dado crédito. No nos han dado crédito. Claro. Entonces, que haya una crisis es simplemente porque no saben cómo manejar algo que es muy sencillo de manejar. Con solo que le hagan caso al secretario de Finanzas que tienen, un señor Lorenzini, de quien he visto muy buenas declaraciones, al ministro de Economía, que me consta que es un buen técnico, es de bajo perfil, pero es un hombre que entró por concurso al Ministerio de Economía, cumplió bien su función, y al presidente del Banco Central, que es un hombre conocedor de estos temas, no cometerían estos errores que han cometido. Yo me acuerdo que hay un artículo buenísimo de Cavallo. Cavallo tiene un sitio, un sitio web. Un sitio web, no sé si quieren ponerlo ahí, www.cavallo.com.ar, donde apareció un artículo, escribe bastante, ¿no? Pero este era de antes de ayer, creo. ¿Quién asesora a Cristina en materia financiera? Es un poco esto. Y lo que usted dice de este artículo es muy interesante, porque él dice, lo que dice Cavallo es esto. En verdad hay dos públicos. Esta aporía que planteaba yo. Lo que pasa es que hay dos públicos. Está primero la tribuna, todos los que no sabemos mucho de finanzas, entonces dicen que bárbaros, pagaron, ¿no? Entonces todo el mundo aplaude, éxito, ¿no es cierto? Pero hay otro público más restringido que son los bonistas, que son los acreedores que todavía tienen bonos. Y eso reaccionan al revés, porque esos conocen el tema y dicen, no, pero entonces la posibilidad de que nos paguen a nosotros es menor que antes. Claro, exactamente. Y resulta que se sorprendieron por la reacción de Wall Street y buscaron quién era el culpable y me trataron de echar la culpa a mí. Yo estaba en Alemania en una conferencia, era de noche, pero acá obviamente era de día, y me entré en un blog y vi a Cristina haciendo ese anuncio. Y ahí me puse a escribir porque me pareció una barbaridad la forma como lo estaban anunciando, no el hecho de que tuvieran voluntad de pagar. Además, cuando uno tiene voluntad de pagar, tiene que decir que de aquí en más va a cumplir con todas las obligaciones. General, por supuesto, y con una lógica de las prioridades según lo que le corresponde a cada acreedor. Entonces escribí ese artículo. Lo puse en el blog, como es tan sencillo levantar un artículo que uno escribe al blog. Y después leí los diarios del día siguiente y vi que en Wall Street y los analistas, y también acá todos los expertos financieros opinaron exactamente lo que yo había puesto en mi blog. Oh, sorpresa, cuando tuvieron que buscar un chivo expiatorio para decir que era el que había causado todo el revuelo en el exterior, me eligieron a mí. Y así salieron a decirlo. Pero a mí eso no me preocupa. Yo creo que hay otra cuestión más importante desde el punto de vista del buen funcionamiento de nuestras instituciones y de empezar a remover esta oscuridad que hay, es decir, empezar a encontrar la verdad, que es la cuestión de que cada uno asuma el rol institucional que le compete. Por ejemplo, yo creo que Néstor Kirchner tiene que ser designado jefe de gabinete, porque él está cumpliendo esa función en la práctica, pero que no le susurre a Cristina detrás del oído lo que tiene que hacer, sino que asuma él la responsabilidad institucional, que sea jefe de gobierno. Yo propongo además en un artículo que escribí hoy, que además le ofrezcan a Duhalde ser ministro del Interior y a Labaña ser ministro de Economía, y que Cristina los ponga a los tres, a Néstor Kirchner, a Duhalde y a Labaña, en el compromiso de ayudarla a resolver los problemas económicos y de relaciones con las provincias. Y les dé prácticamente a Néstor Kirchner y a los otros dos, si aceptan participar, la responsabilidad de gobernar ese aspecto de la economía argentina, y de la economía y de la política. Y ella jugar el rol del presidente de Francia, es decir, ser la jefa de Estado, tomar a su cargo las relaciones exteriores, las relaciones con las Fuerzas Armadas o la defensa y las políticas sociales. Entonces, eso va a ser un acto de sinceridad política. Y además, Duhalde y Labaña no van a poder decir que no. ¿Y quién mejor que Duhalde
para la relación con los gobernadores, y en particular para la provincia de Buenos Aires, que él sabe bien qué problemas tiene, cómo se crearon y cómo habría que resolverlos. Y qué mejor que Labaña, que es el que educó a Kirchner en este modelo económico en el cual están tratando de hacer funcionar a la Argentina, para que lo ayude a Kirchner y a Cristina a encontrar formas lógicas de ir enfrentando los problemas dentro del concepto que han aceptado. Pero habla con ironía, ¿no? ¿De verdad? No, no hablo con ironía. ¿De verdad quiere a Néstor, a Duhalde en el gobierno? Bueno, yo creo, primero, Néstor está. Yo digo que en vez de ser el Rasputín de la zarina, sea el Putin de Medvedev. Sí, porque es mucho más importante. Si Néstor estuviera de jefe de gabinete, primero no se podría decir que hay un gobierno de dos cabezas, porque estaría ella como jefe de Estado y él como jefe de gobierno del área en el cual él se mete. ¿En qué área se mete? La política. Se mete en el área de las relaciones con las provincias y en el área de la economía, pero que asuma la responsabilidad institucional. Entonces la gente va a poder decir, bueno, acá está Néstor, y en vez de atacarlo a Moreno o atacarlo a esto, que ataquen al que realmente es responsable de lo que se está haciendo y que él salga a explicarlo. Y que no salga Cristina a poner la cara y a hacer un anuncio asesorada por él, y resulta que la que queda mal es ella. Porque si ella no tiene fusibles, y si ella o los que la asesoran no pueden jugar el rol de fusibles, cuando los que la asesoran se equivocan, la que paga los platos rotos es ella. Pero fíjese una cosa, Domingo, el papel de, tanto usted como yo conocemos a Martín Redrado hace mucho tiempo, ¿no? Él no solamente es una persona competente en lo suyo, sino que es presidente del Banco Central. Por supuesto. Entonces fíjese cómo queda un presidente del Banco Central que teóricamente maneja la moneda, el crédito, cuando lo puentean de esta manera. Pero además, mire la oportunidad que eligieron. Estaba Martín Redrado frente a los economistas y los financistas más importantes del mundo, porque había organizado unas jornadas de economía bancaria y monetaria y había conseguido que vinieran, por ejemplo, Jacob Frenkel, que es el presidente del Grupo de los 30 y uno de los reconocidos expertos internacionales, Martin Feldstein, que fue un profesor de Harvard, el director del National Bureau of Economic Research de los Estados Unidos, alguien que fue jefe de asesores económicos de Reagan, era uno de los dos candidatos a ser presidente del Banco de la Reserva Federal. Estaban aquí. Y para qué decirle, había otros economistas, presidentes de Banco Central de muchos países del mundo. Estaba el vicepresidente del Banco Central de China, que rara vez viaja al exterior. El auditorio que había logrado Martín Redrado ese día era un auditorio espectacular si se quería cambiar la imagen y dar una imagen de seriedad ante el mundo. ¿De qué se dio cuenta ese auditorio? Que Martín Redrado se enteró por la televisión que su presidenta estaba anunciando este estrambótico pago al Club de París. Porque además, como hace un ratito lo vi en este mismo programa Felipe Labalza explicar, cualquier negociación de cualquier tipo, incluso para pagar con el Club de París, lleva 2 años y medio. O sea que es una cosa, lo que hicieron es de un infantilismo político, económico, comunicacional, si es que quieren cambiar la opinión de los verdaderamente interesados en esta cuestión, que son los acreedores. Domingo, pero va a contrario sensu de lo que usted propone. Es decir, usted propone que tomen sus responsabilidades, Kirchner. Bueno, y acá por eso, ni a Redrado le dieron su responsabilidad. Bueno, por eso yo propongo. Yo creo que acá ¿qué ocurre? Que Néstor Kirchner le está susurrando al oído a Cristina Kirchner. Sí, claro. Y quiere hacer que Cristina haga lo que hacía él y que sigue haciendo él, que es llamarlo por teléfono al secretario de Hacienda, al ministro de Economía, al secretario de Comercio y a todos. No sé si se animará a llamarlo también a Martín Redrado y darle instrucciones como si él fuera el presidente y como si estos fueran no ministros, sino ejecutores de las decisiones que a él se le ocurren. Doctor. Bueno, si él va a seguir manejándose así, que lo maneje desde una posición institucional frente, claro. Y que me dé la cara. Y ella, que entonces pueda usarlo a él de fusible si fuera necesario. Ojalá que no, ojalá le vaya bien. Yo quiero que les vaya bien. Creo que si siguen con este estilo,
les va a ir muy mal. Vuelve Pero a- ojalá les vaya bien. Pero que ponga la cara, cada uno que asuma la responsabilidad por las decisiones que toma. Vuelve a la política, digo, vamos a hablar para adelante para así no discutimos para atrás porque siempre discutimos sobre No, ¿Vuelve no, usted a la yo política? no tengo ninguna chance de volver. No tengo medios, no tengo estructura política. Por lo tanto, yo me entretengo con este blog. Y la verdad que he descubierto un instrumento que me parece genial. Usted sabe que lo Porque esté acusaron. donde esté- Lo Pero escribe acusaron muy seguido, ¿eh? ¿O Sí, no? sí, antes estuve un año sin escribir, pero después empecé a escribir y además estoy escribiendo un libro que aprovecho para promocionar, aunque calculo que estará en 2 meses porque lo acabo de enviar a la editorial, sobre el tema que me parece relevante y sobre el cual yo creo que puedo hacer un aporte importante, que es el tema de la inflación. Yo creo que el mayor problema que tenemos en este momento y que es un problema gravísimo y que se puede agravar mucho es el problema de la inflación. Le hago una pequeña Sí. cuña, porque en su blog usted dice que con el uso de las reservas para el Club de París, la base monetaria no queda sustentada y el dólar podría llegar a valer 4,47. ¿Puede ser? No, no digo eso. Yo lo que digo es que si van a un régimen de convertibilidad, es decir, si le dicen a la gente que están preparados para canjear todos los pesos que circulan por los dólares que tienen de reservas, que eso es un régimen de convertibilidad, resulta que el único nivel del dólar que pueden respaldar con esta reserva es 4,47. Y surge de un cálculo muy sencillo. Usted tome todos los pasivos monetarios en pesos del Banco Central, los divide por el nivel de reservas y le da ese número. Pero yo no digo que ese sea el valor que tiene que tener el dólar. Ellos han elegido un sistema que se llama de libre flotación cambiaria. En un sistema de libre flotación cambiaria se podría manejar con 0 de reservas. Confianza. Pero tienen que manejar la política monetaria, el Banco Central tiene que manejar la política monetaria de tal forma que la inflación sea baja o que vaya bajando. En ese caso, tienen que tomar, no solo con política monetaria, sino con muchas otras cosas, una serie de medidas para crear confianza y para que no haya tendencias a la aceleración inflacionaria. ¿Cuánto es la inflación En hoy? ese caso, que cerca de entre 25 y 30%. Ya después les doy una fuente de información muy precisa al respecto. También está en internet. Lo digo ahora. Es un sitio que se llama www.inflacionverdadera.com. Ah, mire usted, yo no sabía que existía. Ese sitio es muy importante porque Es decir, publica diaria inflacionverdadera.com. .com.ar. Es muy interesante porque publica diariamente cómo evolucionan los precios y da los precios de una gran cantidad de productos, de la canasta básica y de alimentos. En ese sitio da que la canasta básica ha aumentado en términos anuales 26% y que la componente alimentos y bebidas del índice de costo de vida ha aumentado 35%, una cifra casi cercana a 40%. Fíjese, si uno va a la canasta básica del INDEC, entre julio del año pasado y julio de este año, ¿sabe cuánto le da? La canasta básica alimentaria le da 0% de aumento. Dicen que no ha habido aumento en la canasta básica alimentaria. Ahora, y este diga sitio una da cosa, 26%. Domingo, ya que estamos, ¿no? Y hablando del campo una vez, yo más o menos sigo los precios agropecuarios. Yo, por ejemplo, el kilo vivo de novillo, de aquello, está en 3 pesos, pero hace años. Entonces, ¿qué le pasa al señor que va a comprar carne? ¿Dónde está el aumento? Porque al productor no le llega eso. Ese aumento espectacular no le llega al productor. Claro, porque el productor es el último orejón del tarro en este esquema. Cuando se controlan los precios, aunque se den un sistema de subsidios, y cuando hay gran demanda y se distorsiona la economía, obviamente que todos los insumos en la etapa industrial y también las márgenes de ganancias, esos no se comprimen, se termina comprimiendo el precio final, el del productor, porque los productores están muy atomizados, porque a los productores no son formadores de precios. Y además, porque con las retenciones, las prohibiciones para exportar, por ejemplo, al productor agropecuario que a lo mejor trabajó varios años para tener muy buena calidad de carne que en el mundo se vende a $28 el
el kilo, no me acuerdo ahora ya, pero es una cosa impresionante lo que llegaron a pagar por la cuota Hilton. Resulta que le prohíben la exportación, entonces tiene que vender el lomo en la Argentina, que afuera lo pagarían $28, lo tienen que vender en $2. Y ese es el criterio con el que se manejan. Lo mismo en el tema de la leche. En el tema de la leche han puesto prohibiciones para exportar, retenciones y precios máximos, etcétera, con lo cual obligan a que el valor que recibe el productor por la leche es tan bajo que se han estado cerrando todos los tambos. Y lo mismo pasa en general con toda la producción agropecuaria. Ahora, este tema no es nuevo. Yo escribí, y está en el blog, un artículo en marzo del 2003, cuando todavía no había asumido Kirchner y cuando estaba Duhalde en el gobierno, y ya habían empezado con las retenciones, las restricciones al comercio, que el campo tenía razón porque había hecho una huelga contra de Duhalde en marzo del 2003. Yo me pregunto, ¿por qué se demoró tanto el campo en reaccionar como reaccionó? Una reacción que era inevitable, que debía ser, que debía ocurrir. Porque, bueno, vino la bendición del aumento de los precios internacionales. Claro. Y con eso el gobierno se dio el lujo de seguir aumentando las retenciones, de hacer todos estos desmanejos que hizo. Y aún así, los agricultores todavía no les llegaba el agua al cuello. Pero después, cuando ya abusaron de todo esto y cuando pasa el tiempo, era natural que los agricultores reaccionaran. Doctor Cavallo, lo traigo brutalmente Sí. al programa de hoy. ¿Vio la película de Solanas? No la vi. Ta. No la vi. Digo, pero lo escuché a Solana hoy. Fíjese, lo que propone Solana como solución para el futuro, que es inversión en las vías para recuperarlas y para que además de trenes de carga pueda haber trenes de pasajeros. Eso era el plan que nosotros teníamos y que pusimos en marcha en los 90. Yo me juramenté no volver a hablar del pasado. No, pero déjeme que le diga. Ramal que para, ramal que cierra. No, espere un minuto, por supuesto. Eso sí, desde el punto de vista laboral. Déjeme que le diga. Resulta que los ferrocarriles estatales, lo que dice, por ejemplo, Solana, tiene razón respecto de los ferrocarriles que hicieron los sectores privados que invirtieron en ferrocarriles. Pero la decadencia del ferrocarril y la ineficiencia del ferrocarril y la pérdida de servicio del ferrocarril se produjo con la estatización y sobre todo en los últimos 20 años del ferrocarril. Cuando nosotros concesionamos los ferrocarriles de carga y de pasajeros en el año 92, prácticamente no había pasajeros, se transportaban muy pocos pasajeros. Los que se transportaban en el interior corrían un riesgo tremendo porque las vías no admitían trenes de pasajeros con el mínimo de seguridad. Y además no se transportaba nada de carga. Con el concesionamiento hubo un gran aumento en el número de pasajeros transportados hasta el año 98, muy significativo, y además mejoró la calidad del servicio hasta el 98, y aumentó muchísimo el transporte de cargas, como servicio prestado por los concesionarios, excepto en el Belgrano, porque en el Belgrano no logramos ningún empresario que se quiera hacer cargo y se lo dimos al sindicato, o se lo dimos al sindicato, a Pedraza que lo destrozó. Y le asignamos un presupuesto que después no se le dio para mejorar la infraestructura del Belgrano. Desde el 98 en adelante dejaron de darle hacer los desembolsos, hay que reconocer eso. Pero el plan era el siguiente. En el interior, los ferrocarriles que quedaban nada más que como ferrocarriles de carga, si el Estado estaba dispuesto a financiar inversiones, tendrían que haber mejorado las vías. No hacer el tren bala, sino mejorar las vías. ¿Por qué no se hizo hasta el 98? Hasta el 98 no se hizo porque con los recursos escasos que había, se asignaron prioridades y se trató de mejorar la infraestructura aquí en el área metropolitana y se iba a mejorar en el Belgrano Cargas. Y la idea era mejorar la infraestructura de transporte. ¿Qué pasó? Los problemas fiscales que Argentina tuvo del 98 en adelante hicieron que ya dinero para inversión no se pusiera más. Y para colmo, desde el 2001 en adelante, le congelaron las tarifas, con una medida totalmente irrealista. Hoy las tarifas que se le cobran por los servicios son las mismas que
había en la época en que teníamos inflación cero, y la inflación desde entonces ha sido 200%. Entonces, obviamente han reemplazado eso con subsidios, pero no subsidios para mejorar la infraestructura, subsidios para cubrir las pérdidas de las empresas. El mismo tipo de subsidios que había en la última etapa del ferrocarril estatal, que eran subsidios para cumplir pérdidas operativas. Y, por supuesto, cuando hay subsidios de esa magnitud y con ese destino, y que uno no puede ver que se transformen realmente en infraestructura y en mejoramiento de la calidad, también se presta a la corrupción. Entonces, yo no he visto la película de Solanas, pero con la propuesta que hace Solanas hacia el futuro, me parece de lo más lógica. ¿Cómo van a invertir no sé cuántos miles de millones de dólares en el tren bala si está la alternativa de invertir 2.000, 3.000 o 4.000 millones de dólares, pero en mejorar toda la red de vías ferroviarias y hacer un equipamiento del ferrocarril, tanto para pasajeros como para cargas, que sea adecuado? Qué pena que no se... es da para otro programa, ¿no? Porque qué pena que no se hizo en los 90 eso, porque el tren en el interior desapareció, lo liquidaron. Claro, no, es que ya estaba liquidado. Le explico por qué. Porque si se hubieran mantenido los trenes transportando pasajeros en esas vías, en las condiciones en que estaban, hubiera habido descarrilamientos, cosas terribles. Por eso ya la gente no viajaba. Hubiera habido lo que pasa ahora en las rutas. Claro. Hubiera habido lo que pasa ahora en las Sí, rutas. había trenes, ahora no hay más. No, trenes de carga. De pasajero no hay mucho más. De pasajero en el interior no hay más, pero podría haberlo si se hacen las inversiones. Ahora, en los 90 no se podían resolver todos los problemas. Una cosa es la herencia que tuvo Duhalde y Kirchner, después de todas las inversiones de los 90, y que ellos han despilfarrado porque han parado las inversiones. Y otra cosa era la herencia que teníamos al principio de los 90. Curiosidad. Los ferrocarriles perdían, no como dijo Pino Solanas, 1/3 que lo que pierden acá, perdían muchísimo más. La cantidad de pasivos que habían acumulado los ferrocarriles y que no estaban contabilizados eran enormes. Tenía 120.000 personas, cuando un ferrocarril bien manejado, no necesitaba más de 20.000 personas. El ferrocarril se había transformado en un seguro de desempleo, pero totalmente ineficiente, encubierto, y, por supuesto, la calidad de los servicios Y ferroviarios. la última eran pregunta, tremendos. Domingo. Y además no estaba solo el problema de los ferrocarriles, estaba el problema de la electricidad, estaba el problema del gas, del petróleo. La última pregunta sería esta, sí. refería más bien al futuro. ¿No irá a pasar lo mismo con aerolíneas? Porque hacen falta 12.000 empleados en aerolíneas. Bueno, aerolíneas, otra cosa que vi que Solana dijo y que no es verdad, que Aerolíneas ganaba dinero cuando se privatizó. Pero escúcheme, yo tengo la fecha en la mente, porque yo organicé un congreso internacional en Córdoba en julio del año 96 o 97. Domingorena era el presidente de Aerolíneas. 45 días tuvimos de paro de Aerolíneas, de Austral y de todas las dos únicas líneas que había para cabotaje en aquel entonces. Yo me acuerdo que llegó toda la gente del exterior, tuvimos que llevarlas en ómnibus a Córdoba y después traerlas de vuelta a Buenos Aires, y por supuesto mucha gente canceló la participación por esa huelga. Aerolíneas perdía muchísimo dinero en esa época, por eso acumuló $1.000 millones de deuda al momento de la privatización, y por eso Terraño había querido hacer una privatización que equivocadamente el justicialismo le había bloqueado en el Congreso, y por eso se hizo la privatización. Lo que pasa es que una aerolínea estatal puede funcionar bien y una aerolínea privada también puede funcionar bien. No cuando se hacen los manejos que se hicieron desde el 2001 en adelante, porque habrán dado mal a aerolíneas en términos de rentabilidad y eficiencia en los 90, pero en los 90 había servicios aéreos. Nunca antes, ni siquiera cuando era estatal Aerolíneas, hubo todas las conexiones entre el interior del país con las frecuencias que existieron en los 90. Nunca antes aparecieron nuevas empresas como aparecieron en los 90. Y nunca antes las tarifas en relación al costo de la vida eran tan bajas como fueron en los 90. Y no se regulaban las tarifas. Y las empresas, bueno, Aerolíneas perdía, pero perdía porque Aerolíneas siempre va a perder. Con estos sindicatos, con esta forma de actuar de los sindicatos, patotera, fíjese, uno de los sindicalistas de Aerolínea, Basteiro, que es el que fue a manifestar junto con Castro cuando se casó mi hija en aquel muy triste para mí, julio del 2001,
ahora ha patoteado a los socialistas, impidió que se haga una reunión civilizada de los socialistas, porque es un patotero, y así son. Estos sindicalistas de aerolíneas son unos patoteros, y Aerolíneas nunca va a funcionar mientras tenga este tipo de sindicalistas y este tipo de actitud. Entonces, no soñemos que estamos viviendo en un país donde estas patotas y las mafias también, yo en eso coincido con Lilita Carrió, yo creo que fui el primero que tuvo el coraje de desnudar una mafia que existía y que era muy peligrosa, existen en Argentina. Entonces, mientras no erradiquemos esos problemas, no vamos a tener buenos servicios ni de transporte, ni de ningún tipo de servicios. Domingo Cavallo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy bien. Enseguida volvemos. Bueno, estamos acá con el senador Gerardo Morales y le hago la misma pregunta que yo le decía a Lilita Carrió, que es la segunda aporía que teníamos, ¿no? Esto, si uno imagina un ring de box, ¿no? Tenemos al gobierno maltrecho, digamos, medio, ¿no? Hay muchos problemas, el campo, todas las cosas, la inflación, las cosas que están pasando en Argentina. Pero del otro lado, el rival no aparece, es decir, aparece, más bien aparece como fragmentado, ¿no? Está el radicalismo, parte del radicalismo en una oposición, parte en otra, está la coalición cívica, están los socialistas que también tuvieron un lío ahora en la última asamblea, bueno, está el Macri, está PRO, pero no hay del otro lado, y yo me acordaba de algo que estaba leyendo, había leído hace tiempo, este teórico político se llamaba Gaetano Mosca, decía que el poder es una minoría organizada que maneja una mayoría desorganizada. Es la sensación que tengo hoy, porque la oposición es mayoritaria hoy en día. Han quedado minoritarios, pero son unos, y los otros son varios, ¿no? Y hay dificultades para unirlos. No, claramente el desafío que tiene la oposición es reconstruir el sujeto político alternativo, ¿no? Exactamente. No hay sujeto alternativo y me parece que eso tiene que ver con la crisis del 2001, la fragmentación del sistema político, el gobierno que pone plata para seguir dividiendo, divide y reinarás, así de fácil. Por eso es que había que empezar con el radicalismo, porque el único partido que puede obstaculizar un proyecto de poder de partido único, como hizo el PRI en México durante 70 años, elegía a quién ganar, era el radicalismo, sigue siendo el radicalismo. Por eso había que dañar al radicalismo, después se metieron con el ARI, después se metieron con el socialismo. Se habrá visto este fin de semana que sigue el gobierno todavía operando, enviando patotas para impedir que el socialismo tome medidas duras, alternativas. Yo creo que en el 2011 va a haber una alternativa distinta al kirchnerismo, distinta a la del gobierno. Creo que entre, supongo yo, el radicalismo, el socialismo, seguramente la coalición cívica, me parece que se puede estar armando también otra alternativa dentro del peronismo disidente. Yo no sé por ahí el contacto de Duhalde con Macri, puede haber allí. Pero me parece que en la etapa de la elección que viene, que es una elección parlamentaria, el 2009, me parece que hay que seguir trabajando esta articulación que tenemos, porque la verdad que tenemos un muy buen vínculo con la coalición, con el socialismo, también sobre todo con en el Congreso se ha visto eso. En el Congreso, trabajar profundizar esa línea en la agenda parlamentaria y fortalecernos también un poco. Es decir, nosotros en el radicalismo tenemos mucho que hacer. Yo diría que estamos en una etapa de crecimiento y desarrollo del radicalismo, porque medio como se modificó el vínculo de la gente hacia el radicalismo y del radicalismo hacia la gente. Y ahí senador, Cobos, ¿se rompe pero no se dobla o se dobla pero no se rompe? Todo, pero lo que pasa es que yo creo que, sin perjuicio, que necesitamos dirigentes que tengan un gran apoyo de la sociedad y que tengan una imagen positiva como la que tiene Cobos. Creo que el capital político más importante de un colectivo es la coherencia, la identidad, y nosotros, que somos un partido que es opositor al gobierno,
que lo caracteriza de hegemónico, autoritario, con problemas de corrupción, no podemos tener funcionarios en el gobierno. Entonces, en la medida en que Cobos siga siendo vicepresidente y cumpla el compromiso que asumió con la gente hace escasos 9 meses, nosotros no podemos volverlo al radicalismo. Yo creo que el radicalismo tiene que seguir avanzando, tiene que abrir las puertas. Se habló de cambiar la expulsión por una licencia. Sí, pero eso yo no lo comparto a eso. La conducción, la mesa de conducción, esto se va a debatir en la convención del 3 y 4 de octubre. Sí, en esta etapa de crecimiento y desarrollo creo que tenemos que abrir las puertas, ni que acá no pasó nada, ni que los que vienen tienen que ir a limpiar el baño. Pero sí tiene que haber un marco, porque, a ver, si hacemos una amnistía total, termina ingresando Silvia Vázquez, Alejandro Tulio, Zamora, Sáiz, que siguen siendo funcionales al gobierno, aún para debilitarlo a Cobos. Entonces hay que tener cuidado, hay que dar un marco para que los que vengan... Senador, lo que veo es que usted, bueno, como buen auténtico representante del espíritu provincial, no nos pongamos nerviosos, ¿no? Lo que te está diciendo es, hagamos los plazos que existen. Mire, Mariano, ya con lo que pasó, nos pasó con la alianza. Digo, recién estaba Caballo, que la verdad que hay que tener cara para... No quiero hablar de los temas, de las cosas que pasaron. Termine la frase porque pensé que iba a ser buena. Hay que tener cara. Hay que tener cara para hablar de los jubilados, para hablar de los trenes, el mentor ideólogo de lo que pasó en la década del 90, que aún lo llevamos nosotros al gobierno de la Alianza y termina de completar la obra. Digo, nosotros nos sentimos responsables de lo que pasó en la crisis del 2001. No es que los problemas empiezan en el 2001. Digo, miremos un poco las responsabilidades que tenemos. Así que yo digo que me parece que el radicalismo tiene una gran oportunidad de ser la columna vertebral de una alternativa. Y en esa tarea tenemos que mantener principios, ética, tenemos que mantener coherencia, identidad. Si estamos parados acá, no estamos parados. Se parece un poco, ¿no? Y despacio. Al discurso de la Carrió, lo que usted dijo, lo que ella dijo hoy, ¿no? Lo principal es la ética, lo principal, ¿no? ¿Es algo así? Sí, bueno, es un discurso muy radical. Digo, Carrió es radical, claro. Tiene madera radical, así que eso es lo que ha identificado nuestro partido. Y despacio por lo que pasó, porque no podemos cometer, no tenemos margen desde la oposición para cometer otro error. Tenemos que prepararnos bien para gobernar. En nuestra convención ponemos en marcha el Instituto de Políticas Públicas. Nuestro desafío es prepararnos para gobernar en el 2011 y hacerlo bien. Le ha ido mal al justicialismo también, con la concertación plural, digo, en otros contextos históricos, ¿no? Y con otras situaciones. Creo que este es un gobierno autoritario, a nosotros nos reventó una bomba de tiempo que no supimos administrar en un momento difícil, pero digo, eso no le puede volver a pasar al país y yo creo que por eso hay que ir despacio, ¿no? Senador Morales, muchas gracias por su opinión. No tiene por qué. Se está acercando a la sabiduría usted. Yo no. Poco a poco, no se apure. No, bastante lejos. No se apure, está cerca. Está cerca porque me parece que hay una serenidad, ¿no? ¿A usted no le parece? Totalmente. Coincidimos con Luis. Bueno, con Luis, cuando nos miramos así es porque vamos a coincidir, entonces lo decimos. Si no, mira para otro lado. Sí. Está bien. Muchas gracias, senador. Bueno, no, gracias. Bueno, tenemos por delante, vamos a apurarnos mucho porque queremos entregar a tiempo, pero tenemos 2 derechos de réplica en rápida sucesión. Gracias, senador. Gracias. Ya venimos. Bueno, el senador Horacio Román, buenas noches por estar con nosotros. Ha pedido un derecho de réplica porque el domingo pasado, ¿no? Cristian Sanz, el investigador periodístico, dijo algunas cosas que el senador no está de acuerdo. Vamos a pasarle un pedacito de lo que dijo Sanz, así le damos al senador, o al ex senador, la oportunidad de replicar. Gracias. A ver si va el tape. Acá hay chicos de entre 25 y 35 años, la mayoría de los cuales no sabe nada del mundo farmacéutico, que están puestos como testaferros de alguien más. No son ni siquiera licenciados. No son nada. Entonces acá está esta pata política, que es lo que yo presumo provoca terror en José Luis Salerno, este policía que está al frente de Pharma Group, que trabajaba con Damián Ferrón, que tiene pánico porque obviamente alguien por sobre él está.
decir, hay una persona puntualmente que se está mencionando en la causa y que está a su vez vinculada a Manuel Poggi, que es este funcionario de General Rodríguez que está, digamos, desaparecido. Prófugo, desaparecido, y que ojalá que aparezca, ¿no? Porque acá se teme lo peor. Y esa persona, por ejemplo, es el ex senador de la provincia de Buenos Aires, Horacio Román, que está vinculado a estas dos personas. Su palabra. Bueno, le agradezco. Yo creo que está equivocado este joven, o no sé por qué me quiere ligar con esa causa. Sí tengo 2 farmacias en Luján, una tiene 22 años, con una trayectoria de casi 80 años en Luján, la otra hace 1 año. En San Miguel tengo la 3ª farmacia, hace más o menos 20 años. No lo niego porque está en el 99% a nombre mío. Hay un director técnico al frente de cada farmacia. Al señor Poggi no lo conozco, nunca lo vi. Dicen que vive en Morón, pero en Morón hay 400.000 habitantes. Nunca, no sé quién es, ni en la política, ni en la actividad profesional. Habla del señor Salerno, no sé quién es tampoco. Yo en mi farmacia tengo el farmacéutico que tiene el 1% en la sociedad, pues es una sociedad en comandita, y yo soy el 99% a nombre mío. ¿Usted no lo conoce a Salerno? No, nunca en mi vida lo vi. ¿Y a Forza? No, a ninguno de ellos. Le voy a agregar algo más. Acá estamos confundiendo la ley de farmacia de provincia con la ley de farmacia de capital o de nación. En la provincia de Buenos Aires hay una excelente ley donde hay 2 figuras solas, la del farmacéutico propietario o la sociedad en comandita simple, que el farmacéutico puede tener el 1, el 2% y el 98%, en este caso mío. No hay otro sistema. Igualmente es en la droguería. La droguería, no hay droguería que debe tener un director técnico que es el responsable. En Capital, no sé por qué casualidad, están todos en la misma zona, pero no hay obligaciones de tener un responsable en la farmacia. Le voy a decir algo más. Yo nunca le vendí al Estado nada, ni un caramelo, un geniol, nunca. ¿Nunca proveyó al PAMI? No, nunca le vendí. Más, al PAMI de Morón, donde vivo yo hace 63 años, nunca entré. ¿Y el señor Sanz, por qué lo mencionó así? Y yo no sé, yo creo que es algo, yo lo quiero tomar que es algo de la política, como yo no comparto muchas cosas con este gobierno nacional, que por ahí es una persecución, porque yo estoy en otra línea política, no lo niego, yo he estado con Cafiero toda la vida, luego con Duhalde, no he compartido la mayoría de las cosas y lo he dicho públicamente, pero bueno, todo esto, le voy a decir algo más. Yo 2 o 3 veces a la semana voy a mi farmacia de Luján a controlarla, porque he vivido siempre de eso. Y paso por la autopista del oeste, usted que va a su pueblo, a sus campos. Nunca he ido a la Municipalidad General Rodríguez, no conozco al intendente. Yo vivo en Morón, por eso de que es una ciudad tan grande, y General Rodríguez es uno de los pueblos chiquitos de la primera sesión electoral. Nunca fui con Coronel, nunca tuve una conversión privada. No sé si es bueno o es malo, nunca lo he tenido, porque aparte somos de distintas líneas políticas. Entonces este señor me mezcló. Quiero creer, porque estos 3 hombres aparecieron muertos en General Rodríguez, quiero creer. Yo creo que hay otro pensamiento. Después me quiere ligar con este señor Salerno, que es un ex policía, pero de otra zona. Y decía, aparte yo no lo conozco. Bueno, mire, le agradezco mucho, Román, pero le doy un consejo. Ya que no los conoce, no trate de conocerlos. No, porque la ley de la provincia no lo admite. En Capital admite todo ese sistema, en la provincia no. Nunca he comprado un remedio robado, nunca he comprado un remedio falso, porque por algo tengo un promedio de 400 clientes en cada farmacia, y entonces me quiso ligar y me está perjudicando esto, ¿no? Porque yo vivo en mi vida privada de eso. Ni negocio ni vínculo, ni con Forza ni con Salerno. No, yo siempre he comprado droguería suiza, la farmacia mía, digamos la más grande, hace más o menos 60 años cuando era del grupo Soldati. Y como segunda farmacia, droguería, tengo Asoprofarma, 2 de la provincia. La segunda es Asoprofarma, y siempre con Soldati. Y ahora que la compró hace unos 10 años otro grupo. Pero nosotros compramos a droguería, y si compramos a laboratorio de primera, el sistema se llama transfer. Viene un vendedor de un laboratorio de primera, pero entra por la droguería, nunca entra en forma privada. No sé, es decir, no pueden hacerlo en la provincia esto. Señor Román, muchas gracias por su aclaración. No, gracias a ustedes y le agradezco. Lo que pasa ahora, claro, que seguramente el 99% de los farmacéuticos son perfectamente honestos, pero ya ser farmacéutico se convierte en una actividad
media sospechosa, ¿no? Anda en efedrina, quién sabe lo que estará vendiendo. Pero es el Estado. No puede, si se compraba 5 toneladas de efedrina en la República Argentina, ¿por qué hace 2 años que está entrando a 50, 60 toneladas? El Estado, el Cedromar, el ANMAC, el Ministerio, la aduana nunca se dieron cuenta de eso. ¿Y una farmacia de efedrina? ¿Para qué? Eso es para hacer jarabe para la tos, para la gente que tiene jarabe que se llamaba que se usaba. Codelaza, me acuerdo que tenía efedrina y había que hacer receta porque era como peligrosa. Aparte, la mayoría de las farmacias de ahora ya no tienen laboratorio. Como existe el genérico, Claro. no hay más laboratorio, son muy pocos los que tienen laboratorio. Claro. No se usa. Bueno, le agradezco mucho. No, gracias, le agradezco. Tenemos a que ir a usted. las conclusiones después del corte. Bueno, vamos rapidito porque nos estamos pasando un poco. Les quiero decir que yo empecé un curso, ahora ya lo estoy empezando, digamos, en la Universidad Católica Argentina, ahí en Obró de Justo, ahí en Puerto Madero, ¿no? Sobre 3 pensadores contemporáneos, John Rawls, Robert Nozick y Charles Taylor, muy importantes pensadores. Se da los lunes, mañana, a las 19 horas, de 19 a 20:30, en la UCA, ¿no? Y lo que les puedo decir es que aquellos que estén interesados en el curso pueden llamar al 4338-0892. 4338-0892. Bueno, apurémonos. No hay tiempo. Haga una síntesis. Así que los voy a contestar, lo prometo. En score futbolístico, el tema que más concitó, 8-2, el tren. Y el saludo a Pino Solanas. Impresionante. La presencia de Caballos, 7-3. Enojados con favorables. Y lo de Carrió, la gran pregunta es, si la oposición no se nuclea, 3 años quedan, es el resumen. Prometo que los voy a contestar de a uno. Muy bien. Hágale cumplir la promesa. No, lo prometo. Bueno, estamos, ¿no? Nos despedimos. El sábado en clases, damos la segunda clase sobre Marx. Estoy fascinado con Marx. Dígame que es marxista y ya está. Hoy No, termino. marxista no soy, pero me fascina. Ahí está. Bueno, será hasta la próxima entonces. Muchas gracias.